pero valió la pena. La noche promete, siéntese cómodo que la hora llegó de sonreír, a carcajear y disfrutar con sketches, artistas, música y mucho más. Y el voy ahí, Rosibel, Jaime el Gato y Goofy te presentarán. La noche promete. Los beneficios de la madera en un solo lugar. Vive la madera y la C-Neutralidad. Feria y rueda de negocios. Gran variedad de servicios y productos. Construya, remodele, amueble, adquiera artesanías, acabados, maquinaria y mucho más. Obtenga precios de feria y participe en el sorteo de muebles y artículos para su hogar. Del 3 al 5 de noviembre en el Centro de Eventos Pedregal. Entrada y parqueo gratuito. Búsquenos en Facebook como Vive la Madera. Un evento esencial Costa Rica. Camino al éxito, de lunes a viernes a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Testimonios, llamadas y mucho más. Camino al éxito por Extra TV. A continuación, Tribuna Política. Estás viendo Extra TV. Buenos días, amigas, amigos que gentilmente sintonizan su programa Tribuna Política de lunes a viernes en este horario de 7 a 8 de la mañana. Retransmisión que pueden ustedes volver a seguir a partir de las 11 de la noche tras la edición nocturna del noticiero de Extra TV 42. Igualmente pueden seguir esta transmisión en vivo a través de la emisión de Facebook de Extra TV 42 o bien por Radio América 780 HD. El día de hoy contamos con la presencia de nuestro compañero Daniel Calvo, al cual le damos la bienvenida. Buenos días, Sergio. Buenos días. Y tenemos hoy a un invitado muy especial, un máster en ciencias políticas y además estadístico, que tiene en su maestría énfasis en políticas públicas y gobernabilidad democrática por la Universidad de Costa Rica, el máster Diego Fernández, a quien también saludamos. Don Diego, buenos días. Buenos días, don Sergio. Buenos días, Daniel. Buenos días, amigos televidentes. El día de hoy con don Diego vamos a abordar un tema que en este momento es muy atinente al proceso en el que estamos inmersos, a la contienda electoral en la que ya estamos de hecho totalmente involucrados, que tiene que ver con el tema de la coyuntura, pero sobre todo de cómo se lee la coyuntura política. Bueno, primero que es la coyuntura, eso lo vamos a hurgar con él, pero a partir de qué elementos se va construyendo esa coyuntura que vamos a analizar. Hay una serie de datos hoy, lo comentábamos antes de comenzar el programa, que cada vez son más importantes de considerar, que inclusive para nosotros como analistas no basta con simplemente intuir qué es lo que creemos que puede estar ocurriendo, hacia dónde puede una tendencia avanzar, sino que efectivamente existen una serie de elementos verificables, de elementos que se pueden identificar en la realidad, sistematizar, que son los datos a través de los cuales se pueden construir no solamente los análisis, sino caracterizar estas coyunturas. Y sobre esta materia, o para comenzar, de hecho, con este primer punto, entendiendo, claro está, como ustedes saben, que este programa también tiene esta dimensión pedagógica, quiero plantearle, don Diego, ¿qué son los datos estadísticos? Usted que es estadístico, además, ¿para qué sirven? ¿De dónde salen? ¿Cuál es su veracidad? ¿Cómo se pueden utilizar justamente para entender esta realidad que para muchos a veces es muy confusa
que parece que entre el inicio del día y la culminación del mismo varían cualquier cantidad de circunstancias. En esa vorágine en la que estamos inmersos, ¿qué papel juegan estos datos para tratar de darle un poco de orientación a lo que parece ser caótico? Sí, no, definitivamente pues los datos son una herramienta fundamental de información, de conocimiento, que debe ser utilizada en favor tanto de los electores para tomar una buena decisión, como de quienes están a cargo de las estrategias de campaña para llevar adelante una estrategia, digamos, que logre conectar con el electorado, si estamos hablando en temas electorales. Surgen de múltiples fuentes, pueden surgir de encuestas electorales, como las que se han venido haciendo, ya vamos a hablar quizás ahorita un poquito de eso. Surgen también de lo que son los datos históricos, es decir, venimos recopilando datos de lo que han sido los procesos históricos. Del Tribunal Supremo de Elecciones cuenta con estadísticas confiables de cómo hemos venido votando, y eso nos da ya una primera lectura de cuál es ese contexto electoral en que se marca esta elección. E incluso están los datos socioeconómicos de una realidad de país que nos da cuenta de transformaciones importantes que ha tenido la sociedad costarricense, una sociedad que es cada vez más urbana, ¿verdad? Es una sociedad que mantiene todavía algunos problemas que no se han logrado resolver. Estamos hablando de temas de pobreza, una desigualdad creciente, un déficit fiscal urgente de atender. Todo eso, digamos, es un marco que los datos nos dan cuenta de. Entonces es información que debemos utilizar, y hay a múltiples niveles. Hay datos, por ejemplo, a nivel macro, incluso regionales, el hecho de que Latinoamérica va a celebrar al menos 6 países elecciones esta vez. Estamos hablando de Paraguay, Costa Rica, estamos hablando de Colombia, países grandes como México, Brasil, y se espera suceda también en Venezuela, ¿verdad? Pero también hay datos micros que nos llevan a entender, por ejemplo, que ciertos cantones, ciertos distritos van a pesar mucho más en una elección particular. Entonces, con esto lo que quiero decir es que los datos son de múltiples temas, digamos, y también de múltiples escalas. La clave es cómo utilizamos la información para tomar buenas decisiones. ¿Y qué nos dice la información de esta coyuntura electoral en la que nos estamos enmarcando? Daniel. No, Diego y Sergio, muy interesante pues lo que acota. Y quizá pues a quienes nos ha correspondido pues en algún momento pues pelotear respecto a lo que puede ser, digamos, puntos específicos respecto a lo que va a ser una estrategia de campaña. Quizá Diego tal vez nos puede profundizar, nos ha hablado, digamos, de la importancia de los datos, por ejemplo, los demográficos, que son vitales, por ejemplo, para que en el caso de las agrupaciones sepan a los públicos a los que van dirigidos, sus características, su nivel de ingresos, etcétera, además del comportamiento electoral histórico principalmente. De estos aspectos principalmente sociodemográficos y de comportamiento histórico, ¿cuáles consideras son los más relevantes a tener presente vos como estudioso en estos temas de cara a estas elecciones que se nos avecinan me atrevería a decir ya casi que a tan solo 3 meses? Así es. Sí, claro, hay datos muy relevantes para hacer una lectura de esta campaña, tanto de comportamiento como de la cultura política y demográficos. Quizás empezando por la cultura política, hemos hablado mucho de ese contexto de malestar, es decir, hay un contexto de malestar con la política, pero los datos permiten ponerle cara a ese malestar, es decir, el ciudadano siente, sobre todo por la política y por los políticos, siente desconfianza y siente también, sobre todo, un desinterés por la política. Entonces, pero ese sentimiento de desconfianza, digamos, ya nos empieza a dar pistas de por dónde andan, digamos, los temas que más están preocupando a los ciudadanos. Lo otro es el contexto del sistémico, digamos, del sistema de partidos. Sistema de multipartidismo moderado que ya viene, digamos, desde el 2002 con la erupción del PAC, y que lo que ha venido generando es menores lealtades partidarias, mayor volatilidad en el electorado, y entonces es un electorado cada vez más volátil, que es el que ha venido decidiendo la elección. Cuando digo esto es que en el pasado en bipartidismo había cerca de un 30%
que apoyaba un voto duro de Liberación, cerca de un 30%, digamos un voto duro de la Unidad, y otro 30% que era volátil, es decir, cambiaba de una elección a otra y en función de hacia dónde se decantaba, ese iba a ser el partido ganador. No era tanto que se robaban, los votantes entre ellos, era que pescaban en ese 30% de apoyos volátiles. Lo que pasa es que ese estanque de 30% ahora estamos hablando de al menos 70%. Es decir, la volatilidad es mucho mayor. Y eso abre una posibilidad de cambios drásticos de una elección a otra, ¿verdad? Entonces, esto, digamos, a nivel sistémico, lo que nos dice es que estamos en una coyuntura mucho más difícil de predecir. Es decir, aún hoy, lo que los datos dicen, no hay ningún ganador. Los resultados ahorita de las encuestas nos dicen a hoy no hay ninguno, virtualmente se pueda considerar un ganador. Y ahí la importancia entonces de hacer una muy buena lectura para apuntar a los perfiles, a las personas que específicamente son los volátiles, los que pueden ganar esta elección. Yo quería apuntar a eso que mencionaba usted, Diego, porque, vamos a ver, históricamente, usted lo ha señalado, históricamente estamos hablando de unas 3 décadas recientemente, que en términos históricos tampoco es tantísima la distancia. Claro. Existía, digamos, como un panorama de comportamiento electoral más, si se quiere, estable y previsible. Esto entonces pareciera que el cambio va ligado justamente a el cambio generacional, es decir, los que en aquel momento estaban muy claramente identificados con una corriente partidaria específica, y salvo excepciones ante coyunturas inesperadas, uno supone que es la gente, digamos, de más avanzada edad en este momento, mantiene esas lealtades. En otras palabras, como que esta falta de fidelidad partidaria se está reflejando más en las nuevas generaciones. Ese es el primer punto, si estoy en lo correcto o no. Y segundo, esa parte me preocupa más desde la perspectiva de la estabilidad del sistema. Entiendo yo que, bueno, el abstencionismo, que lo podemos ver, ha crecido también del 98 para acá y de un salto, y se está situando prácticamente en la tercera parte de todo el padrón electoral convocado a las urnas. Mayoritariamente quienes lo engrosan son las generaciones nuevas. Entonces, eso sí me preocupa más, digamos, porque de alguna forma pareciera que a mediano plazo, y dado que los datos sirven también para construir tendencias, uno podría intuir, sin caer en el olfatímetro que decía Daniel, pero que sí hay elementos objetivamente verificables que permiten hablar de una erosión lenta pero sostenida de la adherencia al sistema, ya no a un partido, a un candidato, sino al sistema. Pero antes de que don Diego nos elabore sus respuestas, vamos a hacer una breve pausa y regresamos después de la misma. Medicina Alternativa, este y todos los jueves a las 2 de la tarde con el Dr. Naranjo. Terapia neural, acupuntura, nutrición, ventosas y mucho más. Jueves, 2 de la tarde, Medicina Alternativa. La radio ha evolucionado. Te llevamos a otro nivel. Seguí nuestra señal en tablet, computadora, celular y en nuestra frecuencia 780 AM. Radio América HD, a la vanguardia con la tecnología. Somos la radio del futuro en el presente. Los beneficios de la madera en un solo lugar. Vive la madera y la C-neutralidad. Feria y rueda de negocios. Gran variedad de servicios y productos. Construya, remodele, amueble, adquiera artesanías, acabados, maquinaria y mucho más. Obtenga precios de feria y participe en el sorteo de muebles y artículos para su hogar. Del 3 al 5 de noviembre en el Centro de Eventos Pedregal. Entrada y parqueo gratuito. Búsquenos en Facebook como Vive la Madera. Un evento esencial Costa Rica. Primera edición de la Expoferia Gastronómica y Taurina Acerrí 2017. En Barrio María Auxiliadora. Toros, conciertos, Industria Rosales con el original churro helado.
Ciudad Mágica y el tradicional hotel. Del 3 al 13 de noviembre. Asista y colabora con el albergue mixto de ancianos San Francisco de Asís. Te invita Extra TV. Gracias por continuar con nosotros aquí en Tribuna Política, y don Diego, que gentilmente nos acompaña en esta mañana, responde a la pregunta que don Sergio Araya le hizo previo al corte. Don Diego. Sí, pues don Sergio me planteaba la pregunta más de cómo ha venido siendo esta pérdida, digamos, de lealtades, y efectivamente, que no es nuevo, es algo que ya se ha venido dando desde el 98 con el aumento de la abstención. Se mantenía antes cerca del 20%, aumenta cerca de un 30%, luego se da el apoyo al PAC, que irrumpe en el sistema político, y la caída del PUS, mucho provocada por los casos de los expresidentes en el 2004, y que transforma completamente el sistema político, los apoyos en este nuevo contexto. Pero entonces esto no es nuevo, y caemos en una elección que con altas volatilidades, lo que se vuelve muy circunstancial, sumamente circunstancial, ya lo decíamos, y es... con esto lo que quiero decir es que puede haber un tema que salta en escena y que va a hacer y que va a tender a aglutinar a los electores en función de un tema que nos logre aglutinar. Ahora, la diferencia con la anterior elección era que había un desgaste del Partido de Liberación Nacional después de 2 periodos en el gobierno, y entonces ese tema que saltó a la escena en el 2014 mucho era el tema de el continuismo. Es decir, le vamos a dar continuismo por 3 periodos a Liberación Nacional, algo que no se había hecho en 100 años, o el cambio. Y entonces era quien lograba aglutinar el cambio, ¿verdad? El cambio lo logró aglutinar en esa ocasión el PAC, o don Luis Guillermo Solís. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que ahora andan buscando los electores? ¿Cuál es ese nuevo tema, ¿verdad? Pues resulta que habría que irse a ver cuál ha sido el tema que acapara el interés de los costarricenses, que en este caso es un tema como el cementazo. Y caemos en que el tema circunstancial sigue siendo, al igual que lo ha venido siendo en las últimas elecciones, un tema profundamente ético. Es un tema muy ético. Y con esto quiero decir que todavía los ciudadanos y las encuestas lo que nos dicen es que la principal preocupación es la corrupción. El principal motivo para no votar es la corrupción. Y el principal razón para haberse salido de apoyar a los partidos tradicionales es la corrupción. Claro. La segunda son las promesas incumplidas. Entonces vean ustedes cómo calza el sentimiento de desconfianza con el interés, digamos, por atender temas de corrupción, y nos posiciona en una agenda ética. Y es ahí donde están jugándose las distintas partidos políticos y candidatos la capacidad de obtener los votos del electorado. Interesante. ¿Y la perspectiva de erosión del sistema por esa no participación de los jóvenes? Sí, es un tema complejo, se ha estudiado. Resulta que los jóvenes son los que vienen votando menos. Estamos hablando de los jóvenes, estamos hablando de menores de 35 años, y es cerca del 50%. Sí, que serían su voto primera o segunda vez. Del padrón, sí, primera, segunda, digamos hasta tercera vez, y resulta que son quienes están votando menos. Exactamente. Es un grupo que todos andan a la casa del grupo de los jóvenes, ¿verdad? Porque es un grupo muy grande, estamos hablando del 50% de los electores. Diríamos que es decisivo, pero tienen unas particularidades que los hacen no ser tan decisivos, tener menos poder de decisión. Lo primero es que votan menos, entonces pesan menos, ¿verdad? En el conjunto. Y lo segundo es que no se alinean en favor de una u otra opción electoral. Se dispersa el voto de los jóvenes. Comprendo. Y esto hace que los jóvenes, me incluyo como tales, estemos teniendo un menor peso en el resultado electoral, ¿verdad? Entonces se está diluyendo el poder de los jóvenes. Ahora, el problema en el sistema es, se ha venido estudiando de cómo una vez que no se vota, hay mucho más posibilidades de que la persona tienda a sistemáticamente no votar. Exactamente. ¿Quién ha escuchado esa frase de la gente que dice, no, yo no voto?
No, yo no voto. Justo en ese tema de los jóvenes, creo que don Daniel quería hacer referencia. Correcto. Diego, en lo que hemos venido planteando, pues nos venís mencionando que los jóvenes realmente son, digamos, una población que participa poco. Esta no participación de los jóvenes en procesos electorales, vos como estudioso pues de comportamientos a lo largo de los años, ¿es algo normal o es algo pues de una época reciente? Además, podríamos decir que estos jóvenes se sitúan en ese perfil de los indecisos, que me gustaría tal vez nos pudieras dar características, porque uno lo que imaginaría es que justamente los jóvenes donde se ubican es en razón de su no participación y de tal vez de su cabreo, como lo has mencionado, y de su enojo con todo el tema de la corrupción y de los partidos políticos. Realmente se ubican ahí. ¿Cuáles son las características de esa población tanto joven como de esa población indecisa que tenemos actualmente? Sí, digamos que hay algunas características en general. Por ejemplo, los jóvenes anteriormente en bipartidismo sí tendían a querer estrenar la cédula, eran los que votaban más. Pero no es nuevo el hecho de que en este contexto de multipartidismo los jóvenes votan menos porque también ingresan en un contexto de menores lealtades partidarias, en el cual saben por quién no tenían que votar. Por ejemplo, ingresan en un contexto donde se da la caída del PUS y se vincula con los casos de corrupción, pero no saben por quién votar. Entonces andan saltando de una opción electoral a otra, buscando. Lo que pasa es que también cuando hablamos de los jóvenes, ¿cuáles jóvenes? Distintos perfiles. Pues está el joven urbano con un nivel educativo, digamos, de universitaria, está el joven rural con secundaria completa o menos, están los jóvenes hombres, los jóvenes mujeres, y resulta que en función de todas esas variables también se tienden a alinear. Hablábamos de los indecisos como un grupo decisivo. Pues resulta que el perfil, según el Centro de Investigaciones en Estudios Políticos, el CIEP, que ha venido haciendo estas encuestas y que nos permite hacer un perfil mucho mejor de este grupo, más del 70% indecisos, es que la primera característica son mujeres. La segunda es que son menores de 35 años. Mujeres jóvenes, entonces. Mujeres jóvenes con nivel educativo de secundaria. Y ojo usted entonces que tenemos un perfil de personas excluidas también social y económicamente, porque son mujeres que muchas veces no tienen oportunidades. Estamos hablando de la madre adolescente. Y es ese perfil, por ejemplo, de el que engrosa a los indecisos y que también entonces va a decidir en mucho esta elección, ¿verdad? Entonces podemos hacer distintos perfiles y eso nos da idea de dónde tienen fortaleza y dónde tienen debilidades los distintos partidos, porque cada uno tiene su base de apoyo electoral. Es decir, es muy distinto el perfil de quienes están apoyando, por ejemplo, a Liberación Nacional, de los que están apoyando al PAC, que podemos, digamos, entrar en eso, pero lo que quiero decir es que los indecisos tienen un perfil particular. Y lo otro es, de nuevo, esa preocupación, ese malestar, esa desconfianza, y en gran parte justificada, porque no hemos logrado resolver los grandes temas que están demandando, que es la no corrupción, digamos, la transparencia en el ejercicio, digamos, público, y que se cumplan las promesas, ¿verdad? Entonces, mucho en función de eso es que van a decantarse por votar. El que logre en ese contexto de malestar y sobre todo en un contexto profundamente ético es el que logre dar los golpes de efecto en esos menos de 100 días que ya quedan de la campaña electoral, va a ser el que va a ganar la elección. ¿Por qué? Porque ahorita la está ganando ninguno. Y entonces en estos 100 días, estamos hablando de 3 meses, decimos que el golpe de efecto tiene que ser al menos unos 3 golpes de efectos, uno al menos cada vez, y uno posiblemente al final de la elección. ¿Por qué? De la campaña electoral. Resulta que el 50%, según las encuestas, se decide durante la campaña, durante los últimos meses, y el 20% la última semana. Entonces es una elección donde todavía no vamos a saber por quién se van a decantar los electores, sino hasta el puro final. ¿En función de qué? En función del golpe de efecto que logren dar los candidatos, pero en un contexto
donde lo que les va a importar es cuál es el golpe de efecto en función de la ética que logren demostrar. Yo quería, antes de que Isabel interviniera, justamente llegar a ese punto, el golpe de efecto, que suena como a una cuestión muy casuística y muy casi que de estreno de televisión o de película de Hollywood. El tema es que lo ético es tan amplio, es tan difuso, que dar esos golpes de efecto puede resultar muy complicado, ¿verdad? Entonces, lo que me pregunto es, si finalmente ninguno puede dar un golpe de efecto en esa línea, porque además se arrastra históricamente una insatisfacción, justamente porque nadie ha sabido o ha podido responderle a eso, y el PAC, que era el icono de esto, no lo ha logrado, ¿qué peso podrían tener otros temas tal vez más específicos que de alguna forma sí están movilizando voluntades? Y pongo casos muy puntuales, temas que aquí hemos dicho son de gran respeto, pero que no, digamos, atacan los aspectos más gruesos de la agenda nacional, pero que sí tienen la característica, por su misma especificidad, de poder mover pequeños segmentos del electorado. Y me refiero concretamente a aborto, eutanasia, matrimonios de personas del mismo sexo, asuntos de tipo estrictamente ambiental, pero focalizados en algo concreto, lucha contra, qué sé yo, la explotación de una mina, por decir algo. ¿Qué peso podrían tener estos otros temas, que evidentemente no son los gruesos, ante la imposibilidad de dar esos golpes de efecto en los temas más gruesos, considerando además, según sus propias palabras, que el más grueso es el ético, y que, repito, me parece que es como el más complejo de abordar? Sí, hay temas, yo les llamo los temas que polarizan a la sociedad. Exactamente. Temas de derechos humanos, hay temas que se han venido discutiendo y que pues, la gente ha tomado partido, temas de pensiones, temas de si se deben o no cerrar las instituciones, temas de si se debe aumentar o no los impuestos, el matrimonio igualitario, la legalización por ejemplo, de la marihuana, es decir, el aborto, son temas que polarizan y por los cuales las personas están dispuestas o no a dar su voto. Pero son temas que también ya se han venido discutiendo y generalmente las personas ya han logrado alinearse, identificar cuál candidato está a favor o en contra de esos temas. Pero el problema es que hay un conjunto de candidatos que ya no se decidió por esos temas y son la mayoría. Y son esos los que están buscando cuál es el tema que los va a aglutinar. Y en este momento el monotema que aglutina, que digo es ético, pero dentro de la ética, que sigue siendo un concepto tan grande y tan general, se centralizó en un tema como el cementazo. Y entonces es un tema que en función de cómo se vaya a resolver desde las distintas opciones partidarias, cómo vayan a salir librados, eso va a determinar mucho el resultado de esta elección. ¿Pero por qué? Podríamos criticar, digamos, que sea un solo tema, pero es que resulta que es un tema que también tiene muchas aristas. Tiene una arista ética, pero tiene una arista económica, tiene una arista de funcionamiento del sistema político, ¿verdad? Tiene una arista de funcionamiento del sistema judicial, de la forma en cómo elegimos también. Entonces, es un tema que es el que ya es el tema, digamos, ya lo escogimos los ciudadanos como el tema, y en función de eso es que mucho se va a poder resolver la elección, y es ahí entonces donde hay que dar los golpes de efecto, justamente. O sea, ¿quién diría que el tema del cementazo cobraría la importancia en un momento como en el que vivimos a nivel país, que es el tema electoral? Algunas personas por eso hacen comentarios y dicen que acertada la posición, en este caso del señor Álvarez de Santi, de separar o destituir de la postulación de la candidatura a diputado del señor Víctor Hugo Víquez. Sin embargo, algunos andan como detrás de porque no ha puesto la renuncia, ¿verdad? No ha formalizado la renuncia, no ha entregado los documentos, ¿verdad? Para decir ya estoy fuera. Pero también hay otros que, por ejemplo, quiero tomar así un poquitito, porque hay otros que en este momento están diciendo, bueno, ¿qué está esperando el señor Rodolfo Pisa para hacer lo que tiene que hacer? Entonces el señor Pisa dice, vea, señores, aquí un poquito de agua, jabón, alcohol en gel aquí, ¿verdad? Eso se va para simple y sencillamente para el comité de ética, y que sean ellos los que lo hagan. No, yo creo que el país no está para esperar, el país está para ver acciones. Aquí no estoy diciendo qué bien uno ni qué mal el otro, no. ¿Por qué? Porque en torno a eso, hoy por hoy, y Diego lo está mencionando, esto no es un asunto solo de políticos, sino que vemos el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo, que de una u otra forma están los tres poderes de la República inmersos en un tema que hoy por hoy al país
realmente ni le conviene, ni le sirve, ni lo tiene contento. Y no todo aquel que levante la bandera y diga yo aquí estoy, voy a solucionar el asunto. Señores, habría que ver si realmente lo que ofrece va a solucionar el problema o no. Y es Porque que hay cosas que nada justamente que eso, ver. cuando hablamos de golpes de efecto, este es el ejemplo puntual. Es decir, el tema de pedir la renuncia a un candidato en primer lugar y por una provincia es un golpe de efecto en un tema ético y en un tema específico como el cementazo. Y es eso justamente lo que están esperando los electores, ese tipo de decisiones. ¿Por qué? Porque resulta que entonces hacemos estrategias de campaña de cómo comunicar nuestras propuestas, ¿verdad? De cómo comunicar nuestro plan de gobierno, pero resulta que ya no, los ciudadanos ya no quieren un montón de ofrecimientos más, porque desconfían. Y si lo que quieren es ver soluciones a problemas específicos como acción, como esta. Bueno, a mí sí me solucionan el problema del semáforo del aeropuerto y la problemática de la carretera aquí, ya tienen mi voto asegurado, que me eliminen el problema del aeropuerto y el cruce del aeropuerto y llegar aquí, no tener que durar casi 2 horas para llegar de Alajuela a San José. Señores, ya se aseguraron mi voto, pero que lo hagan, ¿verdad? Ese es un ejemplo también de una característica de esta elección, y es hay un montón de electores, hay sectores con demandas específicas, ¿verdad? Está el sector que si le resuelven ese tema, ya con ese yo doy el voto, ¿verdad? A mí me resuelve lo que hablábamos, el tema de derechos humanos, ya por eso doy el voto, ¿verdad? Pero también está el gran tema, ¿verdad? Es un conjunto. Yo sinceramente lo hago a broma, yo siempre, y soy de las personas que estoy peleando aquí, ¿para qué? Para que ustedes y nosotros realmente conozcamos y entendamos la oferta que tenemos y lo hagamos de manera inteligente. Pero no está de más decir que seguimos sufriendo con los problemas de infraestructura y que no sabemos a dónde vamos a ir a dar. Don Daniel. Diego, saliéndonos quizá un poco del tema de la corrupción, que me parece no da para una oferta programática muy amplia, es más que todo quizá orientada a brindar golpes de efecto, como bien lo has mencionado. Quisiera yo justamente retornar a esto, y en razón de que me parece que tenés tan claro los perfiles demográficos, al menos de la población indecisa, pues uno contrasta, y ahora me decías el dato de, por ejemplo, mujeres jóvenes, y uno no visualiza, al menos de momento, porque los partidos políticos no han terminado de culminar su oferta programática, que hayan quizá desmenuzado antes de su oferta programática ese perfil, y en razón de esos perfiles hacer una oferta que los pueda llegar a traer o los pueda llegar a hacer un guiño estratégico. En esta línea quizá me llama eso poderosamente la atención, pero vos que tenés más claro el tema de cuál es ese perfil de los indecisos, ¿has encontrado algo, al menos en lo que llevamos de campaña, una propuesta que obedezca propiamente al perfil de esos indecisos? ¿O algún tema especial? No, mira, en eso es fundamental que los distintos partidos tengan muy claro dónde están logrando conectar y dónde no. Es decir, donde todavía no logran que el electorado los vea como una opción que los representa. Con esto me refiero, y además con una particularidad, y es que ya no les está alcanzando con su base de apoyo que tienen ahorita. No les alcanza a ninguno, ni a los partidos tradicionales, porque se les ha venido desgastando, ni a los partidos nuevos. Pero además, con una característica, y es que se les está fracturando entre las opciones. Me explico. Por ejemplo, está el caso de el perfil del candidato, del elector del PAC, ¿verdad? Decíamos, es más urbano, nivel educativo de universitaria, y es un poquito más joven, digamos. Pero resulta que el apoyo que está teniendo ahorita don Rodolfo Pisa del PUS comparte esas características. También es un poco más urbano, es universitario, y entonces al parecer ese grupo de electores del PAC, que fue el que le dio el gane en la elección anterior, un conjunto más bien ahora lo está teniendo don Rodolfo Pisa. Entonces se están dividiendo ese mercado, digamos, electoral. Pero caso similar está sucediendo con Liberación, que tiene un grupo de electores más rurales, de nivel educativo más bajo y personas mayores, pero resulta que ese mismo perfil, según la encuesta del CIEP, lo está acaparando don Juan Diego del PIN. Son
primaria, de nuevo estamos hablando particularmente más hombres, digamos, es quizás una diferencia, y están más molestos con el sistema político. Y hay otro que es el que todavía no logra ninguno, que son los indecisos, que son los que van a decidir la elección, que hablábamos, son mayoritariamente mujeres, con secundaria y jóvenes. Entonces, la clave está cómo sostenemos nuestra base de apoyo electoral, entendemos dónde están las fortalezas, digo, la clave para los partidos, pero además entender de que no es suficiente. Y si no es suficiente es cómo conecto con el electorado que aún no estoy logrando que venga a apoyar esta opción electoral. ¿Por qué? ¿Cuáles son sus características? ¿Verdad? ¿Cómo viven? ¿Dónde les duele? ¿Verdad? ¿Qué es lo que les interesa a este grupo de votantes particulares y cómo logro conectar con ellos? Es una de las claves, una de las lecturas, y es ahí cuando yo creo que hay que irse a los datos, hay que irse a investigar a profundidad, porque las encuestas y la información que tenemos no solamente para ver cómo va la tradicionalmente llamada la carrera de caballos, claro, mucho menos para predecir quién va a ganar, porque no están hechas para eso las encuestas, pero sí para revisarlas a profundidad y entender dónde están las principales fortalezas y debilidades de cada una de las opciones. Diego, perdona que te interrumpa, pero es que lo que mencionaban me parece sobresaliente en razón, y ayer justamente en el programa que versaba aquí sobre el tema de planes de gobierno, lo que a uno le parece es que los partidos han hecho el plan de gobierno también en ese olfatímetro de lo que ellos consideran o que quizá mediáticamente son los temas más importantes, pero no haciendo una revisión pues realmente seria de los datos que les lleve a tener clara hacia qué públicos es que deben realizar una oferta programática. Y por otra parte, también yo creo que uno visualiza en ese intercambio y toda esa convulsión que nos ha llevado pues el paso de un sistema bipartidista a uno multipartidista, cómo los públicos históricamente han venido cambiando. Yo recuerdo, por ejemplo, en el caso del Partido Unidad Social Cristiana, que era un voto generalmente un poco más rural, de una capacidad económica quizá un poco más baja, ubicado generalmente en las periferias, y ahora pues uno lo ve competir propiamente con el Partido Acción Ciudadana, lo mismo que el Partido Liberación Nacional, que antes más bien era el partido más urbano, ubicado con clases medias y demás, y como también esa distorsión que yo creo que también obedece en alguna razón a un desdibujamiento ideológico por parte de las agrupaciones, y también a que el pastel, por decirlo así, se divide ahora entre muchísimas más agrupaciones donde cada uno tiene que pescar, pues nos lleva a tener esos cambios que me parece están transformando y están llevando pues a cambios importantes que uno tiene que prestarle mucha atención en este proceso. Sí, son cambios drásticos y que además se van a tender a dar hacia el final de esta contienda electoral. Decíamos, es decir, la gente está esperando a tomar una decisión de último momento, ¿verdad? Está esperando en función de quién sea, decíamos, el que logre conectar, sea en función de ese gran tema, digamos, ético o específicamente ese cementazo, o sea que logre efectivamente llegar a donde están los votos, los indecisos. Y en esto también yo creo que hay una clave, y es en las comandos de campaña tienen que hacer un tipo de ingeniería electoral. Inteligencia, digamos, electoral, porque ya no alcanza con como tradicionalmente se han hecho las cosas o con la intuición. No, hay que ir un paso más allá. Y le doy un dato. En la elección, y es el tema territorial, hay un tema muy importante, y es cómo logramos ser más eficientes en captar los votos territorialmente, porque en la elección anterior, a pesar de que en la primera ronda gana el PAC, poco, digamos, a Liberación Nacional, resulta que fue en un territorio específico. El PAC ganó en 36% de los distritos, y en 58% ganó Liberación Nacional. Es decir, era que se concentró en ganar en distritos urbanos de clase media, alta, más densamente poblados, y en la periferia tuvo un apoyo mucho menor, al punto de que en muchos distritos no solamente fue el segundo lugar, sino que en otros quedó de tercero y de cuarto. Incluso no tiene representación parlamentaria, por ejemplo, de la provincia de Guanacaste. Claro. Para citar un ejemplo. Por ejemplo. Y un tema, Diego, ahora que hablábamos de esto de la variabilidad, y usted hablaba del voto duro, que además se les ha ido reduciendo, y yo agregaría que dentro de eso también algunos de los que considerábamos voto duro están pegados con alfileres.
porque uno nota en estos estudios que lo que se percibe es que de un estudio a otro, digamos, cuando se hacen con cierta periodicidad de corto plazo, como que hay cambios, unos suben, otros bajan, pero sobre todo es cambios entre la gente que ya había expresado intención de voto. Me explico, o sea, como que ese segmento de indecisos que bien apuntas, nadie lo ha sabido conectar, ahí se mantiene y ahí sí con un comportamiento estable de seguir indecisos. Pero el que se había dicho respaldar a uno en un mes, al mes siguiente cambia de posición, probablemente por esta, digamos, desdibujamiento ideológico que habla Daniel y por estas aparentes intersecciones que hay entre los diferentes segmentos entre partidos y estos cambios que hay, digamos, o más bien estos grupos compartidos que hay entre los partidos. Entonces, reafirmando eso, es importante entonces que ese voto duro no lo pueden simplemente, como en el pasado, decir ya lo tenemos engavetado y es nuestro capital activo permanente. No, es que hasta ese voto duro, aparente duro, una parte del voto duro puede estar en última instancia cambiando de criterio, inclusive en la recta final. Entonces, sí. Diego, permítame que vamos a hacer aquí una pequeña pausa y ya regresamos para que nos ayude con la respuesta. Ya volvemos. Todos los miércoles a las 3 de la tarde, infórmese de lo actual en relación con la medicina natural, porque nuestro cuerpo merece lo mejor. Salud y algo más es un programa dedicado a la familia costarricense donde hablamos de salud, educación y finanzas. Yo soy Helen Solano. Y yo, el Dr. Fung. Véanos todos los martes y jueves a las 5 de la tarde. Los esperamos por Extra TV. Las tardes de Radio América HD ahora son más entretenidas. Más entretenidas. Música. Video. Y la participación de nuestros oyentes. Pásela bien y viva las tardes de una manera distinta. Radio América HD, la que se escucha y se ve. Extra TV, el canal del pueblo. Ya estamos de regreso y pues analizando un poco lo que hoy don Diego nos informa de los estudios que se han realizado, las preguntas que tanto Daniel como don Sergio ponen sobre la mesa. Yo diría que hay mucho que hacer todavía, es muy poco el tiempo que queda y mucho que realizar y lamentablemente hoy por hoy, y aunque a algunos les cause risa, pero vemos que hay algunos candidatos a la presidencia que parece ser que contratan al enemigo para que les maneje campañas o para que los ponga sobre la mesa, ¿verdad? Uno no entiende cómo se dice o cómo se hacen algunas cosas donde no favorecen en nada a lo que deberían de estar buscando y que realmente necesitamos conocer y tener datos sobre la mesa, buscar todo el asesoramiento posible para que llegue el mejor. Necesitamos entender que lo que ocupamos como país es que llegue la mejor opción a gobernar Costa Rica y que no estamos para juegos. Don Diego. Sí, me planteaba don Sergio una pregunta bien interesante y es sobre esos cambios que se dan ya en los últimos meses de la campaña en el apoyo a uno u otro candidato. Es decir, no solamente estamos en un contexto de alta o de muy bajas lealtades partidarias, digamos alta
fluidez, sino que además es muy volátil y se mueven entre ellos en los últimos días. Ven ustedes que lo que quedan son menos de 100 días. Y habría que irse, digamos, habría que hacer una comparación de cómo estamos hoy, según las encuestas, sobre todo, digamos, los resultados de la última encuesta del CIEP, y cómo estábamos, que fue en octubre, y cómo estábamos en octubre del 2013, y hacer esa lectura. Porque resulta que hay muchas similitudes entre esta y la elección anterior, ¿verdad? Resulta que en términos generales estábamos muy similar en cuanto a que había cerca de un 50% del electorado que estaba indeciso en si votar o no votar, primero que todo, y si votar por quién, ¿verdad? Y otro que sí estaba más decidido, que lo que daba era un apoyo cerca de un 20%, dentro de eso era cerca de un 20% de apoyo a Liberación Nacional, ¿verdad? En este caso Álvarez de Santi, en aquel momento era don Johnny Araya. Luego hay dos candidatos que están, digamos, en segundo y en tercer lugar, muy similar. En este momento Juan Diego Castro y Rodolfo Pisa. En aquel entonces estábamos hablando de Otto Guevara y de José María Villalta del Frente Amplio. Entonces, y en cuarto lugar estaba el candidato del PAC con 6%. En octubre estamos con 6%, don Carlos Alvarado. En octubre estábamos con 6% Luis Guillermo Solís. Entonces ven cómo el escenario en términos generales es muy similar. Pero entonces ¿qué pasó en esos próximos 100 días? ¿Qué pasó? Pasaron varias cosas. La renuncia del doctor, ¿verdad?, que se da, cambia un poco, quedan un poco de electores que tienen que volver a realinearse, y algunos golpes de efecto puntuales, no sé, el tema ético, el tema de la caja de leche, el precio, ¿verdad? Cuestiones específicas que hacen que de un mes a otro cambie el apoyo. La campaña que se le hizo, digamos, al Frente Amplio, que hace que se le diluya el voto. Y hay una característica en la campaña anterior, era que el PAC tuvo que captar apoyos de todas las distintas opciones, tanto de los volátiles como de quienes en un principio estaban apoyando al Frente Amplio, como quienes estaban apoyando a Liberación Nacional. Tuvo que captar de todos. Bueno, el ganador de esa contienda va a ser el que logre, a través de golpes de efecto en temas puntuales que estén en la coyuntura nacional, que estén en la discusión, dar esos golpes de efecto estos últimos meses, estos últimos 100 días, y captar apoyo de todos los lados, pequeños apoyos de todos los lados. Y no se trata simplemente de comunicar, porque resulta que ahora en este país es el país con mayor penetración de telefonía celular y acceso a internet en toda América Latina. Entonces tenemos un contexto de hiperinformación. Entonces no se trata de cómo hacemos una gran campaña para informar, sino cuáles son los golpes de efectos que hacemos para que se comuniquen solos, y que más bien sean las personas en redes sociales, sean los medios tradicionales que le den cobertura, y sean ellos los que difundan la información, no propiamente una propuesta que salga desde los comandos de campaña. Y lo otro que decía, que quería ahora, digamos, terminar esa idea, y era el tema de conectar con lo territorial, que decía va a ser determinante. Además del perfil de las personas, es con lo territorial. Vea, por ejemplo, que el PAC, que fue el ganador de la campaña anterior, el 25% de los votos los tuvo en 4 cantones del país. 4 cantones, 4 de 81. Lo más importante. Y vea que en 11 cantones tuvo el 50% de los votos. Entonces estamos hablando de cómo si se logran concentrar en dónde están los votos, claro, pero esto cambia si pensamos en el PUS, por ejemplo. El PUS tuvo el 10% de los votos en un cantón, pero resulta que no es ni Desamparados, ni San José, ni Cantón Centro de Alajuela, ni Heredia, como eran los del PAC, fue en Pérez Celedón. Entonces vean cómo cambian las dinámicas, y hay que irse a los datos electorales del tribunal y hacer esa ingeniería a profundidad, hacer la tarea con un ejercicio de inteligencia electoral. ¿Y por qué Pérez Celedón? Bueno, habría que ver las características particulares de ese cantón para el Partido Unidad Sociana. Venía de tener una tradición de 2 alcaldías del Partido Unidad Social Cristiana, una tradición en el legislativo,
con don Jorge Eduardo Sánchez y después con la aspiración de doña Rosibel Ramos. Que además había sido la alcaldesa. Que además había sido la alcaldesa, es decir, tenía unas características de una estructura, digamos, territorial que también es determinante. Y digo esto porque uno de los principales candidatos, quien va ahorita, digamos, de segundo lugar, empatado en el tercero con don Rodolfo Pizzo, Juan Diego Castro, que habría que ver si hacia el final de la campaña, vemos en enero, es esa estructura la que le hace falta para sostener una elección. Porque decimos, ¿por qué vota la gente? ¿O por candidato o por partido? Pero resulta que no es ni una ni otra, es una combinación de los dos. Mucho por candidato, pero también por el partido. Hace falta una estructura que sostenga, ¿verdad? Una estructura partidaria, que es bastante fuerte en Liberación Nacional, hay que decirlo. Hay una estructura territorial que no solamente es más fuerte que en el resto de los partidos, sino que se ha sentido excluida del poder en este último periodo, y entonces tiene unas ansias de poder y va unida. Va unida porque se han cedido cuotas de poder, se ha cedido una cuota importante a los expresidentes, ¿verdad? Y entonces es un partido de liberación que va unido. Hay dos estructuras, digamos, medianamente fuertes, que yo diría que es la del Partido Unidad Social Cristiana y la del Partido Acción Ciudadana. La de Unidad Social Cristiana, que está un poco más aceitada también porque hicieron procesos distritales, entonces se va tejiendo desde lo local ya una estructura, digamos, que va a ser la que se necesita para llegar a esta elección nacional. Y un partido de Acción Ciudadana, puesto que está en el poder y ha logrado tener esa estructura. Pero otro de los que están ahí, el que queda, que es el Partido de Integración Nacional, no tiene esa estructura como tal. Entonces va a ser determinante ver con qué logra sostener en enero, por ejemplo, ese caudal electoral que está creciendo a partir de el candidato, de un tema, digamos, que de nuevo es ético, y es el que está sacando el mayor rédito del tema específico, que es de nuevo el cementazo, que es el contexto, digamos, en el que circunscribe esta elección. Entonces son esas lecturas las que se tienen que hacer desde los comandos de campaña, no más adelante, es ya, porque lo que vimos fue que los cambios entre octubre a noviembre a diciembre eran cambios muy drásticos en la elección anterior, donde se fueron cambiando los apoyos y ya se veían tendencias de quién iba a ganar la elección. La única tendencia que hemos visto ahorita, en función de las últimas dos encuestas de agosto y octubre, es un menor apoyo a Liberación Nacional o a Álvarez de Santi, y un mayor apoyo a Juan Diego Castro. Es el único cambio, digamos, que se percibe, porque hemos visto un estancamiento tanto del partido del PAC, ¿verdad?, don Carlos Alvarado, como un estancamiento de don Rodolfo Pizzo. Entonces tienen que tomar acciones. Acciones que son eso que yo llamo esos golpes de efecto en este momento donde los volátiles son mayorías y se van a decantar por qué tanto con esos golpes logren tener una conexión con alguno de los candidatos, porque ahorita el ganador es ninguno. Don Daniel, para cerrar. No, pues yo creo que agradecerle a Diego, que me imagino que lo vamos a requerir en las próximas semanas por acá para seguir con un análisis de estos, porque así como los perfiles que tanto hemos hablado a lo largo del programa van a ir variando, estoy completamente seguro de eso, y de ahí también yo creo que será un tema importante. Si bien esta campaña y ya en las últimas campañas, procesos electorales, el candidato está pesando muchísimo más que la oferta electoral, yo creo que en razón de que la campaña, de que nos vayamos acercando a lo que conocemos como el día E, el número de indecisos va a ir considerablemente disminuyendo, y también esperaríamos al menos que la oferta electoral pues pueda llegar a tener un papel quizá un poquito más relevante, en razón de que todos los partidos, como hemos venido también comentando a lo largo de programas anteriores, todavía no lo han hecho de una forma pública. No, definitivamente. Don Sergio. No, yo nada más, bueno, exactamente reiterar lo que decía Daniel, agradecerle a Diego, creo que ha sido muy interesante, ha sido bastante ilustrativo, y a mí la conclusión que saco de todo esto es que evidentemente lo que le hace falta aquí a esta campaña, y especialmente a los operadores de ella, es estrategia, es una capacidad de
leer los signos de los tiempos y manejarlo estratégicamente, no comunicacionalmente exclusivamente, porque esto no se trata de vender un fresco o de vender un X producto, sino de tener un abordaje estratégico y entender, pero me gusta mucho ese tema, a partir de datos duros, de datos reales, no como lo decíamos al principio, a punta de intuición y a punta de lo que funcionó ayer y tratar de replicarlo hoy como si nada hubiera ocurrido. Entonces me parece que esto es una llamada inclusive de atención para los que nos estén viendo de los partidos políticos, que sinceramente tienen que ponerse a trabajar en serio. No, que definitivamente hay que hacer una lectura de lo que está sucediendo, de lo que el país busca, de lo que se tiene, de lo que hay alrededor de, y no pensar que todo lo saben. No importa la experiencia que se tenga en algunos campos, el país va cambiando, el elector va cambiando y las cosas en el país van cambiando. Por ende, hay que empezar a cambiar algunas cosas, tomar decisiones de forma inmediata y empezar a ofrecer lo que realmente como país necesitamos, añoramos y estamos buscando. Así es que a todos muchísimas gracias, a ustedes en sus hogares mil gracias. Les esperamos mañana, si Dios lo permite, con un programa más de Tribuna Política. Que pasen un lindo día. En corto y directo, con Óscar Alfaro. Domingo 7 de la noche, tips de su interés de una forma concreta y directa. En corto y directo, con Óscar Alfaro. Las tardes de Radio América HD ahora son más entretenidas. Más entretenidas. Música. Video. Y la participación de nuestros oyentes. Pásela bien y viva las tardes de una manera distinta. Radio América HD, la que se escucha y se ve. ¡Hey! ¡Ustedes! ¡Pon atención! ¿Quiere recibir al periódico de más circulación de Costa Rica, Diario Extra, en la puerta de su casa? Solicítelo al 2547-9300, extensión 109. Le informamos las 24 horas, los 365 días del año. Diario Extra, el periódico de más venta en Costa Rica. Ante la inminente necesidad y desorientación de las personas en la búsqueda de la solución a sus problemas,
El Centro Místico presenta Camino al Éxito. Un programa que le ofrece alternativas espirituales, fórmulas y consejos para que usted obtenga éxito, felicidad y viva mejor. Conozca los secretos para el florecimiento económico. Triunfe en el amor. Regrese al ser amado. Sane sus enfermedades y domine en la vida a través de la ayuda de verdaderos expertos. A partir de este instante, comienza la más fantástica de sus oportunidades. Llámenos ya, viva mejor y elija su propio destino a través de Camino al Éxito. Bienvenido. Muy pero muy buenos días para todos ustedes en este día miércoles 1 de noviembre. Estamos abriendo este 11º mes del año. Ya comenzamos la recta final para cerrar este año 2017. Estamos llegando a la parte final de este año 2017 y le pregunto, mi amigo, ¿usted ha hecho algo por cambiar su vida? ¿Usted ha hecho algo por dejar atrás el sufrimiento, la pobreza, la adversidad, los problemas? ¿Usted ha hecho algo por dejar atrás el llanto, las lágrimas o el dolor? ¿O usted de esas personas que dicen, no, es que yo no creo en nada malo, yo espero a ver si de pronto mañana la suerte me cambia? Mi hermano, yo hoy 1 de noviembre lo invito para que en esta mañana usted se dé la oportunidad de escribir nuestra dirección, nuestras líneas telefónicas, que llame, que separe su cita, su consulta, se dé la oportunidad de recibir el secreto sagrado del Rey Salomón, reciba la candela de Sancono y reciba la ayuda profesional a través de esa consulta garantizada. Así que sean todos ustedes bienvenidos a este su programa de Camino al Éxito. Salomón es un jovencito cuando llega a ser rey. Ama a Dios y sigue el buen consejo que su padre David le dio. A Dios le agrada Salomón y por eso una noche le dice en un sueño: Salomón, ¿qué quieres que te dé? A esto Salomón contesta: mi Dios, yo soy muy joven y no sé cómo gobernar. Por eso dame sabiduría para gobernar bien a tu pueblo. A Dios le agrada lo que Salomón pide. Por eso dice: porque has pedido sabiduría y no larga vida ni riquezas, te daré más sabiduría que a cualquier persona que haya vivido hasta ahora. Pero además de eso, yo te daré las cosas que no pediste. Sí, te daré riquezas y gloria. Y le fue entregado el sello sagrado del rey Salomón, una joya que lo protegió contra sus enemigos. Le concedió sabiduría, éxito y poder. Ahora el sello sagrado del rey Salomón llega a usted para brindarle la oportunidad de tener sabiduría a la hora de tomar decisiones que afecten su vida y la de su familia hacia el futuro. Protección contra el ataque de aquellos enemigos que quieran destruir su suerte, su hogar o sus negocios. Poder de controlar las decisiones de sus amigos, clientes y enemigos a favor suyo. Energía para atraer la riqueza, el dinero y la prosperidad económica. Encanto para conquistar, enamorar y dominar en el campo sentimental. El sello sagrado del rey Salomón es un secreto de magia benéfica, celeste, muy poderoso, que debe permitirle hacer realidad muy pronto sus deseos más queridos. Llame ya y pida hoy mismo el sello sagrado del rey Salomón y reciba como obsequio la asesoría espiritual y el velón de Sancono, velón consagrado al santo de la suerte y los juegos de azar, para que usted gane en tiempos digitales y tiempos de las loterías más importantes. Llame ya y reciba esta joya mágica de protección, el sello sagrado del rey Salomón. Llame ya. Y continuamos, mis queridos amigos.